Hola, me gustaría comenzar el primer video propiamente dicho por un tema que es importante y necesita una atención, porque todos en algún momento pasamos por ese tipo de proceso. Me refiero a los procesos sucesorios. ¿Cuándo es necesario abrir una sucesión? Cuando la persona que fallece deja bienes y esos bienes tienen que pasar a nombre de sus herederos. No siempre es necesario iniciar una sucesión, a veces no es necesario. Es necesario cuando la persona fallecida, a la que llamamos el causante, tiene bienes registrables, bienes inmuebles o partes en una empresa. Los bienes inmuebles son una casa, un departamento, un terreno, una quinta. Los muebles registrables son los autos, las motos, una embarcación, una aeronave, un cuadro de valor catalogado como obra de arte, una estatua, o partes en una empresa, en una sociedad. En esos casos es necesario que el juez ordene a los registros respectivos, por ejemplo, de bienes inmuebles o el de registro de automotor, que ponga esos bienes a nombre de los herederos, para lo cual hay que determinar quiénes son los herederos. Bien, hay básicamente dos tipos de juicios sucesorios. Uno, el testamentario, que es donde la persona hizo testamento, la persona antes de fallecer, designa quién va a ser el dueño de esos bienes o de alguno de ellos luego de su fallecimiento. En estos casos, la persona tiene que ir a ver al abogado, el beneficiario. Sucedido el fallecimiento de la persona, del dueño original de los bienes, va a haber un abogado con el testamento, certificado de función y su documento para que éste inicie el proceso sucesorio testamentario. La mayoría de los procesos sucesorios son ab intestato, es decir, sin testamento. ¿Y quiénes son los herederos de los juicios ab intestato? Sus familiares, sus parientes, ¿sí? No todos los parientes tienen el mismo orden, ni la misma participación en el reparto de los bienes. Por ejemplo, vamos a ver, lo voy a explicar con un ejemplo. Un señor llamado Juan, soltero, tiene un departamento. Después Juan se casa, con su esposa compran una casa y un auto. Tienen 2 hijos, al cabo de cierto tiempo fallecen los papás de Juan y él hereda su casa, la casa de sus padres. Tiempo después, Juan fallece. Entonces sus herederos tienen que abrir su sucesión. En este caso vamos a ver los bienes propios y gananciales. Los bienes gananciales son los que se consiguen luego del matrimonio y los bienes propios son los que se tienen antes del matrimonio o que se obtienen durante el matrimonio por herencia. En este caso tenemos 2 clases de bienes propios de Juan y bienes gananciales. Los bienes propios de Juan son el departamento de él y la casa que era de sus padres, ¿sí? Bueno, él hereda ese inmueble en carácter de bien propio. Y después tiene los gananciales, que son la casa que compró con su esposa y el auto. Dijimos entonces que los herederos de Juan son su esposa y sus 2 hijos. Llamémoslo Pedro y Pablo. Respecto de los bienes gananciales, su esposa no va a heredar, sino que toma su 50%, que era de ella, ¿sí? Porque la mitad de los gananciales son de uno, del esposo, y la otra mitad son de la esposa. La viuda toma su mitad. La otra mitad se va a repartir entre sus 2 hijos, mitad de ese 50% cada uno. Con lo cual, de la totalidad de los bienes gananciales, la casa y el auto, Pedro va a recibir el 25% y Pablo va a recibir el 25%. La esposa recupera como bien propio su 50%, que ahí pasa a ser bien propio de ella, ¿sí? Bueno, respecto de los bienes propios de Juan, que son su casa, la casa de sus padres y el departamento que tenía de soltero, la división es distinta. La división va a ser por partes iguales, porque la viuda va como un hijo más, ¿sí? Tenemos 2 hijos más la esposa. Si fueran 3 hijos, serían 4 partes, ¿sí? Los bienes gananciales, imaginemos que tienen Pedro, Pablo y María, ¿sí? Bueno, de los gananciales, la mitad sigue siendo de Juana
La otra mitad se reparte entre Pedro, Pablo y María. Los bienes propios son 4 partes. ¿Por qué? Porque Juan tenía 3 hijos más esposa. El esposo, el superstite, o sea, el que sobrevive, va como un hijo más. ¿Cómo es el proceso sucesorio? ¿Cuánto dura una sucesión? Una sucesión en Capital Federal suele durar, si no hay inconvenientes, si no hay ningún tipo de alteración, puede durar unos 6 meses aproximadamente. ¿Por qué? Imaginemos, vamos a contar cómo es el proceso sucesorio. En principio, cuando fallece la persona, deciden después hacer la sucesión al cabo de una determinada cantidad de tiempo, que nunca puede ser inferior a 9 días. Después de 9 días la podemos iniciar cuando quiera. Las personas, los parientes, llevan certificado de función, fotocopia de las escrituras de los bienes inmuebles, fotocopia del título de automotores y certificados que acrediten el parentesco. En el caso que vimos, van a llevar certificado de matrimonio, el certificado de nacimiento de Pedro, el certificado de nacimiento de Pablo, el certificado de nacimiento de María y el certificado de defunción de Juan, obviamente. Con eso el abogado va a hacer un escrito en el cual tiene que aclarar cuáles son los bienes que van a transmitirse y quiénes son los herederos. Después de eso, hay que sacar un formulario o avisarle a una oficina que se llama Registro de Procesos Universales y también tiene un tiempo. Entre que el Registro de Procesos Universales responde el pedido al juez y pasarán unos 20 días más o menos. Después de eso, el juez va a ordenar los edictos. Con el nuevo Código Civil y Comercial, que está vigente en Argentina desde el año pasado, el 2015, los edictos solamente son en el boletín oficial. Antes de esto eran en 2 diarios, uno en el boletín oficial y el otro en un diario de circulación local, de los que uno puede comprar en el kiosco, ¿no? Cualquiera de los que uno compra en el kiosco. A partir del año pasado eso ya no es necesario y solamente se publican los edictos sucesorios durante 3 días en el boletín oficial. Luego de la última publicación hay que esperar un mes. ¿Para qué? Imaginemos que Juan tenía un hijo extramatrimonial, que nadie sabía que ese hijo existía. Bueno, se supone que el hijo se entera a partir de los edictos en el boletín oficial. También podía tener acreedores, gente a las cual él les debía dinero y que no se enteraron de que Juan falleció. Bueno, entonces, para eso es el sucesorio. Para eso son los edictos dentro del sucesorio. Porque hay que pagarle a esta gente, los acreedores, y si aparece algún heredero, un hijo, en este caso, de Juan, también tiene derecho a la participación de los bienes de Juan, que fueron de Juan. Tanto los propios como los gananciales. Después de eso, después de ese mes, ya el juez está en condiciones de dictar la declaratoria de herederos. Y luego de la declaratoria de herederos, los herederos pueden hacer lo que se llama la partición, que es el reparto de los bienes. Imaginemos que en el caso del ejemplo, Pablo quiere quedarse con el departamento de soltero de su padre. Arreglan, hacen números, todos están de acuerdo, entonces hacen entre ellos una partición, la partición privada, ¿sí? Juana quiere quedarse en la casa que era de ella, ¿sí? Donde vivió con Juan. Bueno, entonces no la van a vender. Y venden la casa que era de los abuelos y el auto porque, bueno, ya no le interesa a nadie, es un auto viejo. Perfecto. Entonces, ellos deciden la forma en que van a repartir los bienes. El juez autoriza, homologa, que es lo que se llama estoy de acuerdo con lo que hicieron los particulares, homologa y después ordena la inscripción en los distintos registros, ¿sí? Si van a vender la casa de los abuelos, esa inscripción se hará por tracto abreviado. ¿Qué es el tracto abreviado? El tracto abreviado significa que el inmueble no va a estar a nombre de los herederos, sino que va a pasar directamente en el registro de la propiedad inmueble a nombre de los nuevos dueños. Para esto se pide la inscripción por tracto abreviado, se busca el comprador de la casa de los abuelos y una vez que lo tenemos al escribano.
y le pedimos al juez que le preste el expediente al escribano porque la venta se hará por tracto abreviado, la inscripción se hará por tracto abreviado. Entonces, no hay dos pasos de inscripción, no hay dos inscripciones, hay una sola. El escribano que tramita la compraventa, que hace la escritura, es el que escribe el fallecimiento, quiénes son los herederos y que estos van a celebrar la escritura traslativa de dominio de la casa de los abuelos, ¿sí? Vamos a los gastos de una sucesión. Una sucesión de gastos, de gastos propiamente dichos, tenemos gastos y tenemos honorarios. Los gastos propiamente dichos son los edictos del boletín oficial, que varían según la localidad. Nosotros acá tenemos, en Capital Federal, tenemos el Boletín Oficial Nacional. Después tenemos el formulario 3003, que también su precio varía según la localidad. Y después tenemos la tasa de justicia. La tasa de justicia es, digamos, el gasto mayor de todos los que tenemos en una sucesión normal y sin valuaciones fiscales, sin problemas, ¿sí? Lo normal, en una sucesión normal, es el mayor gasto, que es el 3% del valor fiscal de los bienes. Ahora bien, respecto de los inmuebles, a este 3% hay que sumarle el 10% del 3%. Imaginemos que la casa sale 100.000 pesos, tasa de justicia 3.000. Y después hay que sumarle 300 pesos, que son el 10% de estos 3.000 pesos, ¿sí? ¿Por qué? Porque se considera que los inmuebles tienen muebles, adornos y enseres dentro de ellas. Y ese valor, como no podemos ir a verlo y a tasar los muebles, los cuadros, no podemos ir a tasarlo, la ley hace como un valor fiscal general y dice, bueno, toda casa tiene enseres por aproximadamente el 10% de su valor, ¿sí? Puede ser real o no, pero bueno, es lo que establece la ley. Respecto al pago de tasa de justicia. Respecto a los automotores, bueno, pagarán solamente el 3%. Los honorarios suelen oscilar entre el 11 y el 20% del valor fiscal de los bienes. Pero bueno, eso depende de cada abogado, con lo cual no puedo explayarme demasiado sobre el tema. Puede haber problemas en una sucesión, pero bueno, eso lo aclararemos, lo contaremos en otro video, como qué pasa si un hijo, imaginemos que son 3 hijos, y uno recibió un legado de parte del padre, o el padre le dio dinero comprobable para que hiciera algo, para que comprara un departamento, para que hiciera algo. ¿Qué pasa con la herencia en ese caso? Eso lo vamos a hablar después en otro momento. ¿Qué pasa con los hijos extramatrimoniales? ¿Qué pasa si hay problemas con los bienes que no nos ponemos de acuerdo, si los vendemos, si se los queda él, si me los quedo yo? ¿Qué pasa con eso? Eso, bueno, lo hablaremos en sucesivas entregas, sucesivos videos sobre sucesión. Pero en principio tenemos una aproximación, que es lo básico, lo elemental, que es importante para que sepa toda la gente, porque es lo general, ¿sí? Bueno, cualquier duda, cualquier comentario, tienen mi mail, me hacen el comentario y yo aclaro las dudas que haya. Y bueno, espero que hayan disfrutado de los conocimientos y de recibir información. Y bueno, nos vemos en el próximo video. Gracias.